Capítulo 9. Consecuencias. Grandes zonas de la ciudad de Nueva York quedaron en ruinas. Las zonas más afortunadas habían salido casi ilesas. La mayor parte sufrió daños moderados, como mínimo, mientras que las zonas más afectadas quedaron reducidas a escombros. Así quedaron las consecuencias de su victoria, pero fue una victoria. Fury no deseaba imaginar un resultado en el que hubieran perdido. Sin embargo, su mente le proporcionaba imágenes con facilidad. Había estado cerca, demasiado cerca para su tranquilidad, incluso sin que el Consejo hubiera disparado un arma nuclear contra la ciudad. Los héroes más poderosos de la Tierra apenas habían evitado el desastre. Juntos, como una sola fuerza unificada, habían logrado desafiar a Loki. Incluso con sus esfuerzos conjuntos, solo habían ganado por un margen mínimo. Quizás debería haberse conformado con eso. Después de todo, habían sobrevivido para luchar otro día, habían tenido tiempo de prepararse, habían creado un equipo listo para responder a tales situaciones y, si las acciones de Thor eran un indicio, tal vez habían conseguido un poderoso aliado en los Asgardianos. Esta última era una posibilidad demasiado optimista como para considerarla durante mucho tiempo. Aún así, considerando lo que habían enfrentado, había motivos para la alegría e incluso el alivio. Fury no sentía ninguna de las dos cosas. Esta batalla había dejado meridianamente claro lo terriblemente superados que estaban. A decir verdad, les había costado mucho aprender a un solo Asgardiano, Jotun o lo que fuera que Loki realmente fuera. Un pensamiento que se acentuó al saber que Loki había querido ser capturado, lo que puso en duda toda su capacidad para hacerlo. No solo eso, había algunas cosas que seguían complicando las cosas. Grandes contingentes de alienígenas habían sido asesinados. Al principio, asumieron que habían estado ligados a su nave nodriza de alguna manera, y que su destrucción les había quitado la vida. Esa fue la primera suposición, rápidamente desmentida al comenzar a investigar los cadáveres. Dependiendo de dónde se encontraran, no presentaban heridas evidentes ni nada similar, quizá habiendo muerto de verdad al hundirse la nave nodriza. En otras ocasiones, habían sido violentamente destrozados o cortados por alguna fuerza que no pudieron identificar. Tampoco quedaban rastros de armas capaces de semejante cosa. Sin embargo, la destrucción que dejaron atrás era innegable. A estas alturas, no se sabía con certeza qué parte de la devastación podía atribuirse a los alienígenas y qué parte a esta misteriosa fuerza que los aniquiló sin piedad. Hasta el momento, había ocultado esos hechos al Consejo de Seguridad Mundial. No tenía muchas ganas de presentarse ante ellos como un tonto, sin saber qué decirles. Sin embargo, cuánto tiempo podría ocultárselo era otra cuestión. Sin duda, tenían sus propios topos en S.H.I.E.L.D., así que era solo cuestión de tiempo. Frunció los labios, pensativo. Bueno, si podía distraerlos con algo así, quizás debería. Había otras cosas que no quería que le preguntaran ahora mismo. Como la lealtad de Barton, un tema delicado considerando los recientes acontecimientos. Él mismo no sabía qué pensar. Ojo de Halcón se había visto comprometido, eso era innegable, pero también había luchado valientemente contra todo pronóstico después de que Romanoff le aplicara su cura. Así que cuando el hombre en cuestión, encerrado en una celda de alta seguridad después de que Fury le permitiera pasar un tiempo desinhibido con el resto de los Vengadores, pidió reunirse con él y Romanoff lo antes posible. Bueno, se sorprendió. Después de todo, Barton conocía el modus operandi habitual en estos casos. Lo que significaba que tenía algo valioso que compartir. O al menos eso esperaba Fury al regresar a bordo de su helitransporte personal. Encontrar a Barton en una celda de contención, con las manos tras la cabeza, tumbado en la cama individual, al menos hasta que vio a Fury, habría sido bastante extraño, ya que, a decir verdad, Barton habría sido una de las últimas personas que Fury habría esperado ver encerrado en una celda, dado su historial de servicio a pesar de sus orígenes. En parte, porque era difícil diseñar una celda que realmente pudiera contenerlo debido a su gran habilidad para escapar de tales lugares, aunque la sensación se mantuvo inalterada. Romanoff ya estaba allí, apoyado contra la pared, dentro de la celda. No le sorprendió. La pelirroja ya había avalado al arquero en múltiples ocasiones. Si había alguien, fuera de su familia, convencido de su inocencia, era ella.
Fury se inclinó a creerle porque, si bien ella podría haber sido parcial con respecto a Barton, el exespía ruso era tan realista como él. Agente Barton, Romanov, me alegra verlos de vuelta sanos y salvos. Casi esperaba que se hubieran escabullido un poco más. Lo pensé, dice Barton con sarcasmo, pero entonces me perdería la buena comida de mi habitación de 4 estrellas. Ciertamente hablabas menos cuando Loki mandaba, quizá podríamos pedirle consejo. Natasha tarareó, y su humor negro provocó una risita en Clint. Bien, por lo que parecía, Barton no estaba tan obsesionado con lo sucedido como para dejar de funcionar, todavía. Los psiquiatras podrían sonsacarle el cerebro más tarde. Supongo que tienes algo importante que decirnos. Fury interrumpió el buen humor con impaciencia. Había sido un día largo, y no hacía mucho, Barton casi mata a todos en el helitransporte. No por decisión propia, pero caer desde varios cientos de metros no había sido precisamente un paseo para Fury ni para nadie a bordo. O simplemente te sentías solo. Rin Tosaka, dijo Clint simplemente, sin rastro de humor, habiéndose puesto completamente serio en una fracción de segundo. Fury se quedó atónito. Por el rabillo del ojo vio que Romanov sentía lo mismo. Un instante después, su mente logró recordar la importancia de ese nombre. ¿De la investigación de Emilia? Preguntó frunciendo el ceño y entrecerrando el único ojo que le quedaba. ¿Y ella? Bueno, al parecer, tengo el cerebro revuelto. Clint le lanzó a Natasha una mirada fulminante y sin ningún tipo de furia, tanto por culpa de Loki como de que ella se le escapara algo. Al parecer, nuestra chica Tosaka tiene sus propios trucos mentales que nadie conoce. Entonces, en aquel entonces, en Amán, reflexionó la viuda en voz baja y Clint asintió en señal de confirmación. Nuestra chica nos pilló por sorpresa e hizo lo suyo. No tengo ni idea de cómo funciona, porque, por lo que recuerdo, es como si simplemente nos hablara y. Pensábamos que sería genial escucharla, explicó Barton, y quizá alguien habría pensado que solo bromeaba de no ser por la dureza en sus ojos. Estos no son los droides que buscabas. Bromeó Nat con ironía, a lo que Barton sonrió con sorna, aunque fue una breve sonrisa, que apareció en un instante y desapareció con la misma rapidez. Bastante, aunque menos gestos. Aclaró, mirando primero a la pelirroja y luego a Fury. Pensé que te gustaría saberlo, ya que sabes que nos obligó a ayudarla a sacar el cuerpo de ahí y todo. Sí, lo supuso, pero no por ello dejaba de ser una locura creer que alguien pudiera hacerles eso a 2 de sus mejores y más confiables agentes. Claro que acababa de ver extraterrestres salir de un agujero en el cielo. Había visto una rivalidad fraternal divina en los tejados de Nueva York. La normalidad se había perdido entre la aparición del martillo de Thor en un pueblo polvoriento y la aparición de Tony como Iron Man. Lidiar con los Skrulls y un gato alienígena fue mucho más simple en comparación. ¿Recuerdas algo más? Preguntó Fury, con la esperanza de que hubiera algo más que contar una vez que dejara a un lado sus pensamientos errantes. Bueno, ¿recuerdas lo que estaba escrito en las servilletas del café donde nos despertamos? Preguntó Clint con sarcasmo, con irritación reflejada en su voz y sus rasgos. Esas en las que nos preguntábamos qué demonios querían decir. Solo tonterías para fastidiarnos. Ya veo, dijo Fury, con la molestia creciendo en su interior. Parece que alguien tiene sentido del humor. Debió saber que intentaríamos descifrar sus garabatos, refunfuñó Nat, captando al instante el razonamiento de la mujer. Y lo hicimos. Fury se esforzó mucho por no gruñir. No le gustaba que le tomaran el pelo, ni lo más mínimo. ¿Cómo creen que son garabatos? Preguntó, esperando que eso les diera más información sobre la mente de Rin. A estas alturas, se conformaría con sus medidas si eso significaba que la encerrarían en una celda. Porque nos dijo que las escribiéramos y las dejáramos ahí, probablemente para que otros que nos estuvieran observando también se preguntaran qué significaban. Clint se encogió de hombros, tan perdido como se sentía, aunque no era que fuera a decírselo. No ayudó mucho, pero Fury se sintió al menos un poco mejor al saber que no eran los únicos que habían sido engañados. Por desgracia, esa satisfacción quedó eclipsada por la preocupación por lo que todo eso podría significar para ellos. Los desconocidos siempre eran problemáticos, siempre.
Bueno, recuerda algo más, agente Bartón, con suerte será suficiente para sacarle algo a esa maldita Tosaka. Nos preguntó para quién trabajábamos, murmuró Clint tras un momento de reflexión. Así que ahora sabe de Shield, aunque no parecía familiarizada con él. Un amargo consuelo, si no lo conocía entonces, probablemente sí ahora. No había garantía de que no estuviera involucrada con lo que fuera que había convertido estas aldeas en pueblos fantasmas. Si esa cosa sabía de Shield, ¿qué sabría Tosaka después de todos estos años? No podía evitar preguntarse. Además, estaba el hecho de que había gente peleando, lo que fuera que hubieran sido esas cosas. Lo más probable era que esas personas y Tosaka tuvieran habilidades similares, y aún así, esa había sido la primera vez que Shield había oído hablar de ellas. El mundo estaba definitivamente saturado últimamente. Lo que, por supuesto, solo significaba que había más cosas que desagradar, más de qué preocuparse y mucho, mucho más que complicar las cosas. Bartón, gruñó Fury, apretando los puños. Como el único que tiene idea de a qué nos enfrentamos, ¿qué sugieres? ¿Qué? ¿Ya confías en mí otra vez? Preguntó Aokije con sarcasmo. Bartón, ahora no, gruñó Fury. La verdad es que cuando la conocimos en Fuyuki, nos jugó una mala pasada, fingiendo no habernos visto nunca. Tanto que nos dejó caer en la trampa, dijo Clint tras un breve momento de reflexión. Entonces, ¿por qué no volvemos a hablar con ella? Parece una locura, sí, pero por ahora no tiene motivos para pensar que somos hostiles. Preparamos un equipo de asalto para derribar los muros si es necesario, nos conectamos a Nat y a mí para que nos puedan monitorear, y una vez dentro, podemos hacerles algunas preguntas. Preferiblemente a punta de pistola, refunfuñó Nat en voz no muy baja. Su enfado fue notado, y Fury lo compartió sinceramente, pero considerando la naturaleza de su oponente, no tenía prisa por enfadarla a ella ni a sus aliados si podía evitarlo, incluso si también quería tenerla en una celda para una larga charla. Por muy tentador que sea el agente Romanov, esperemos que enviar un equipo sea suficiente para disuadirla de convertirlos de nuevo en sus monos voladores favoritos, pero tenerlos a ti y al resto del equipo conectados no es mala idea. Al menos les protegería en caso de que algo saliera mal, como ya había sucedido demasiadas veces con Tosaka y Emilia. 72 horas después. Londres, el apartamento de Tosaka. 7 a.m. Comprobación de comunicaciones, dijo Romanov en voz baja, revisando su equipo una última vez antes de entrar. Equipo táctico listo y en espera. El líder del equipo táctico, que esperaba en un tejado al otro lado de la calle, llamó. Su equipo ya le estaban listos y preparados para entrar al apartamento en cualquier momento si fuera necesario. Aquí el Overlord, recibiendo alto y claro, sus signos vitales están en verde. La gente en la base también respondió. Ella y los demás sin duda estarían muy ocupados observando sus signos vitales y grabando la conversación que tendría lugar pronto si todo salía bien. Sin embargo, Natasha no era tan ingenua, no después de todo lo que había sucedido cada vez que Tosaka o Emilia estaban involucrados. Eso no le impidió aflojar sus pistolas de sus fundas ocultas para poder desenfundarlas al instante. La mordedura de su viuda, oculta bajo sus mangas, emitió un suave zumbido mientras las activaba brevemente para comprobar su estado antes de desactivarlas también con un movimiento de sus muñecas. Recuerda, Nat, resopló Clint mientras se arreglaba la corbata. Sonríe, no nos dejará entrar si la fulminas con la mirada. Ella lo miró fijamente, pero él solo sonrió con suficiencia. ¿Vamos? Preguntó retóricamente mientras entraba en el edificio, pisándole los talones mientras subía las escaleras con calma y sin prisa. Poco después, Clint, de pie frente a su puerta, tocó el timbre. ¡Qué decepcionante!, dijo Nat con sarcasmo al ver que nadie contestaba, incluso después de un segundo timbre. Un tercer timbre y seguía sin venir. Estuvo tentada de llamar para confirmar si Tosaka estaba presente, pero se contuvo. No tenía por qué parecer sospechosa si los estaban vigilando. Aún así, no tenía paciencia para esperar y pulsó el timbre una y otra vez. Unos instantes después, la puerta se abrió de golpe y Natasha miró dentro, con los ojos llenos de tanto desdén y odio que casi retrocedió un paso. ¿Qué? ¿No ven que dormía?
De verdad, no sé qué creen que hacen aquí a estas horas del amanecer. Fue entonces cuando Rin parpadeó y frunció el ceño con frío desdén al ver quién estaba afuera de su puerta. Ah, ya veo, así que es así. Me alegra que te acuerdes de nosotras, bromeó Natasha, aunque no había humor en sus palabras. Necesitamos hablar, y es importante. Muy importante. Más te vale después de lo que acabas de hacer. Refunfuñó Tosaka, con la voz llena de ira mal disimulada. Muy diferente de las mujeres elegantes e increíblemente inteligentes que habían conocido en Fuyuki. Una imagen que no contribuía a su pelo desaliñado y su ropa revuelta, como si acabara de levantarse de la cama. ¿Y qué pasa? Esperábamos hablar de estos asuntos en un ambiente más privado, añadió Clint con una sonrisa encantadora que solo le valió una mirada fría. Es poco probable que eso pase. Rin empezó a cerrarles la puerta en las narices, pero nada le impidió el paso. Al ver el pie, Rin suspiró y alzó las manos. Bueno, al menos déjame ponerme presentable primero. Gracias, dijo Natasha con una sonrisa falsa, disfrutando no poco de la mirada de puro odio que le dirigieron, incluso mientras Rin las conducía a la sala de estar. La cual, tal como habían indicado sus observaciones, estaba iluminada por grandes ventanales, y si Tosaka hubiera sabido que la observaban, habría notado que algo era ligeramente diferente en el techo del otro lado de la calle. Unos minutos después, Tosaka regresó, luciendo mucho más formal con su vestido rojo y leggings negros, aunque no menos agitada. ¿Y qué era lo que no podía esperar? La última vez que hablaron conmigo, agentes Banton y Rushmore, estaban acosando a la mayoría de mis amigos, sobre el destino de Shirobe Miya, quien falleció hace mucho tiempo. De hecho, tiene que ver con eso, le dijo Clint con una sonrisa que no parecía fingida en absoluto. Verás, ha salido a la luz información nueva que nos gustaría comentar. Continúen. Les dijo Rin Tosaka con un gesto perezoso de la mano. Verás, cuando ejecutaron a Shirobe Miya, estabas presente, ¿verdad? Preguntó Clint, inclinándose hacia adelante y con una sonrisa más agresiva. Si quieres, puedes intentar negarlo, pero eso solo sería una pérdida de tiempo para todos. Entonces, ¿por qué no nos dices la verdad? Tengo una pregunta para ti primero, dijo Rin lentamente mientras cerraba los ojos y respiraba hondo para calmarse. Natasha se preparó, tensándose al hacerlo. Tosaka probablemente arremetería, intentaría controlarlos de nuevo o confesaría. ¿Son estúpidos? ¿Qué? Gritó Barton sorprendido al mismo tiempo que sus ojos color aguamarina se abrieron para mirarlos a ambos. ¿Eres estúpido o solo sigues órdenes? Sinceramente, no está tan lejos de la estupidez. Dado que no sabías nada de eso la última vez que nos vimos, supongo que lo recuerdas. Así que sabes lo que hice la última vez, y aún así viniste aquí. Tosaka resopló mientras su mirada se intensificaba. Pensé que habías aprendido la lección después de casi morir siguiendo las huellas de Shirou, y sin embargo, aquí estás. ¿Cómo lo sabes? Interrumpió Natasha antes de que Clint tuviera la oportunidad. ¿Que casi morimos? Es información clasificada. Así es, le dijo Tosaka con la mirada. ¿Pensabas que después de todo los ignoraría y esperaría que todo saliera bien? Siendo justos, esa era una decisión sensata para Natasha. Entonces, ¿qué tenías en mente exactamente? Espero que fuera más que solo decirme que lo sabías. Queremos respuestas, interrumpió Clint antes de que Tosaka pudiera volver a despotricar sobre su estupidez. ¿Sobre Miya? Preguntó la belleza de cabello negro con las cejas levantadas. Sobre todo, la corrigió. ¿Qué demonios le pasaba a Miya? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué demonios era aquello en el pueblo? Hay una larga lista de preguntas, agente Barton, pero ¿está seguro de que usted y sus amos quieren saber las respuestas? Replicó Rin sin dudarlo. Déjate de tonterías, le dijo Natasha, entrecerrando los ojos. Solo estás perdiendo el tiempo. ¿Alguna vez has considerado que me estaba arriesgando? Le preguntó Rin con indiferencia, aún con aspecto despreocupado. La verdad es que habría sido mucho más seguro matarlos a los dos, y así no estaríamos en este lío, pero ¿cómo lo recordaste? Clasificado, ahora responde las preguntas, gruñó Nat en voz baja. Lo siento, es clasificado, respondió Rin con dulzura.
Puedes hablar con nosotros aquí o te acogeremos. Natasha ofreció su propia sonrisa falsa mientras mostraba muchos dientes. Rin arqueó una ceja, mirándolos a ambos, y luego, lenta y decididamente, se giró para mirar por la ventana hacia la azotea, donde el equipo de asalto esperaba la orden de asaltar el apartamento. Entonces, su mirada se posó en ellos de nuevo. ¿Lo harán? De repente, Natasha se sintió mucho menos segura de esta decisión. Loki, interrumpió Clint antes de que la situación se deteriorara más. Él hizo algo, me controló, y cuando terminó, recordé. Los oídos de Natasha se llenaron de gritos furiosos mientras el mando le decía claramente a Clint que se callara sobre información clasificada, pero en este caso, coincidió con su estratagema. Rin Tosaka, sin embargo, se recostó en su asiento, intrigada. Loki, Dios. Hablaron de, ya veo. Murmuró para sí misma. Sí, ya entendí cómo podría funcionar. Así que después de recordarlo, me pareció lógico volver a hablar contigo, le dijo Clint sin rodeos. Sobre todo teniendo en cuenta que Milla parece estar viva y bien, se detuvo ante el inesperado bufido de la mujer que tenía delante. No puedo contarles mucho. Ahora no, la verdad, me han puesto en un buen aprieto, les dijo a los dos mientras se reclinaba. Basta con decir que, con todo lo que sé, les garantizo dos cosas. Shirogane ya no se encuentra bien, y tampoco está vivo. Sinceramente, me sorprende que hayan logrado siquiera verlo. Les diría que corran si lo vuelven a ver, pero dudo que eso ayude. Natasha se burló y negó con la cabeza ante esa respuesta tan poco satisfactoria. ¿Vas a empezar a tener sentido pronto? No sé, ¿vas a tener dos neuronas para frotarte pronto? Preguntó Rin, pero antes de que Nat pudiera protestar, rodó sobre ella. ¿Te has parado a pensar que de verdad intento protegerlas al no revelar todo lo que sé solo porque me estás apuntando con una pistola a la cabeza? Mira, puedes hablar con nosotros, ofreció Ojo de Halcón, casi con amabilidad. A quien quiera que te amenace si hablas, podemos protegerte. La mirada de absoluta incredulidad ante esa afirmación fue casi físicamente dolorosa. Si supieras con qué tipo de fuerzas me he enfrentado, sabrías que no debes hacer una promesa vacía como esa. Y no me preocupo por mí, solo para que estemos en sintonía, dijo Rin rotundamente, pero algo en sus palabras les recorrió un escalofrío a ambos. ¿Puedes darnos algo útil? ¿Algo en absoluto? Gimió Clint, echando la cabeza hacia atrás, frustrado. Como dije, denme tiempo, les dijo encogiéndose de hombros. Esto va a ser difícil, y no es por tu insensatez, que te metes aquí como un elefante en una cacharrería. Pero puedo hablar con algunas personas, y quizás encontremos la manera de evitar que empeores las cosas. Natasha se irritó al oír eso, pero no dijo nada. Pensó que la joven frente a ella era sincera. El problema era que ella también lo había creído en Fuyuki. Entonces, ¿cómo podemos contactarte? ¿Puedes quedarte en la ciudad un par de días? Pensó un momento antes de anotar la dirección. ¿Y vernos de nuevo dentro de 3 días en este lugar, al mediodía? Quizás pueda decirte algo entonces. ¿Cómo sabemos que esto no es una trampa? ¿Te refieres a esto? Con 2 agentes entrenados en mi sala y un equipo de asalto esperando al otro lado de la calle. A pesar de decirlo, Tosaka se sentía completamente tranquila. Ya hice mi oferta. Ahora te toca a ti. Parecía serena, pero para Natasha, la atmósfera cambió de repente. Una innegable sensación de peligro la oprimió. Clint y ella no dijeron nada, y Tosaka se contentó con observarlos con calma, aunque parecía que esperaba algo. La radio les crujió en los oídos antes de que el propio Fury les hablara de repente. Acepten sus condiciones, por ahora. Como si lo hubiera oído, la sonrisa de Tosaka se ensanchó. Excelente, entonces nos vemos en 3 días. Entonces su mirada se tornó tempestuosa y fría. Hasta entonces, sal de mi casa. Fue una orden de marcharse que estuvieron felices de acatar. Nota final. Nomad, 117. Mi querido amigo Vergil 1989 lo ha vuelto a hacer. Me motivó a pesar de todas las dificultades para asegurarme de sentarme y escribir esta pequeña cosa de una sentada en lugar de ser una simple queja. Es un gran amigo, y estaría perdida sin él. Ahora, a lo menos divertido.
Las futuras actualizaciones siguen siendo erráticas, ya que la situación en la vida real sigue deteriorándose, tanto en el trabajo como en mi salud. Estoy investigando esto último, pero lo primero no puedo hacer más que soportarlo. Ahora, con respecto a esta historia y actualización, tengo un plan aproximado para el futuro. Inesperado quizás, pero cierto. Vergil 1989. No creas ni una palabra de lo que dice, está loco. P.